Hola, muy buenos días. Hola, John Jairo. Hola, María Teresa, ¿cómo están? Hola, Hola, buenos días. hola, Paulín. Hola. Hola, Buenos Paulín. días. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por este momento, gracias por este pequeño encuentro que siempre tenemos semanalmente para traer algo de conocimiento, algo de cultura. Bueno, y por qué no decirles que el día de hoy traemos un pequeño debate, un debate que hemos preparado con mucho amor, ¿verdad? Para traerles a las personas que de pronto les pueda interesar este tema. Hoy queremos traerles a ustedes un pequeño debate sobre lo que es un líder, ¿verdad? Si un líder debe ser fuerte o un líder debe ser consciente. Hablar sobre este tema es muy importante dentro de las organizaciones en este momento porque se está tocando mucho el tema de las emociones en el trabajo. Tenemos que tener claro que durante muchísimos años se creyó que en el mundo laboral debíamos siempre esconder todas nuestras emociones, que las deberíamos dejar siempre en casa, pero sabemos que eso no es así, que es imposible separar lo que se siente con lo que hacemos. Y muchas veces esto en estos tiempos nos estamos dando cuenta que las emociones, por más que queramos reprimirlas, por más que queramos esconderlas, siempre van a acompañarnos y que muchas veces, chicos, esto llegando a nuestro trabajo, por más que queramos dejarlas en casa, como siempre se ha dicho, que se tiene que dejar lo que se siente en casa y entrar al trabajo como nuevos, pues hoy en día nos hemos dado cuenta de que esto no es tan verdaderamente cierto. Por eso hoy queremos preguntarnos, ¿verdad? Hablar desde eso, preguntarnos qué es esto, hablar de las emociones en el trabajo, a ver, ¿fortalece el liderazgo o debilita la autoridad? Para este tema, ¿verdad? Queremos invitar en primer lugar a John Jairo y preguntarte, John Jairo, si hablar en este momento demasiado de emociones en el trabajo se podría confundir con roles o límites en el trabajo. ¿Tú qué nos puedes decir en cuanto a esto? ¿Crees que un líder debe ser fuerte o debe de ser consciente? Paulín, muchísimas gracias por estar acá. Hola, María Teresa, también a ti. Hola, John Muy bien, Jairo. pues yo vengo y te lo respondo de la siguiente forma. Yo vengo de un proceso de una vieja escuela y ahora en una nueva escuela. Y digamos que he vivido esos dos procesos y pero eso no significa que en la vieja escuela había gente que, con base a lo que tú preguntas, lo hacían. Y la parte de la emocionalidad está muy en boga hoy en día porque no solo afecta nuestra parte personal, familiar, sino en la parte laboral. Y te pongo un ejemplo y te respondo con eso. Año 94, 95, yo trabajaba en un banco muy prestigioso aquí de Colombia y yo me acuerdo que cuando llegaba el presidente de la compañía que se supone que es una persona que pues, está por arriba y era el duro, y en esa época hablar de un líder era más que un jefe, pero te respondo con lo siguiente. En esa época yo estaba en una oficina, era como cajero, en otra época fui subdirector cuando tuve la oportunidad de estar con él y él llegaba a las oficinas y llegaba y saludaba uno por uno. Y te decía, hola John Jairo, ¿cómo va? ¿Cómo va tu esposa? ¿Cómo van tus hijos? Nos conocía a todos. Y si estamos hablando de emocionalidad, eso genera y por eso lo traigo, porque eso me marcó muchísimo, de ver un jefe que muchas veces los endiosamos y verlo tan cálido, de una forma maravillosa, pero produce una emoción maravillosa en uno. Entonces, él convertía esa emoción en ser un liderazgo y generar una empatía hacia la empresa desde ese mismo jefe. Con eso te respondo porque eso me marcó a mí mucho y me marcó mucho algo que él decía, cuando vayas a Bogotá, mi oficina está abierta para todos. Piso como 44 y yo estuve en un curso en Bogotá y me fui a comprobar si era verdad. Y llegué a la oficina de él y tenía la oficina abierta, la secretaria obviamente. Pero a ver, sí, ya lo atiendo y me atendió. Entonces, hablando de emocionalidad, eso genera mucha emoción para bien y es para el beneficio de uno, de él y de la empresa. Con eso te respondo.
Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, John Jairo. Ya con ese ejemplo tan maravilloso y poderoso que nos has entregado el día de hoy, me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Hablar de emociones ayuda realmente a lo que es el liderazgo o cuándo podría debilitar la autoridad dentro de un líder en una empresa? ¿Qué crees tú? Mire, yo me remito otra vez a la misma historia. Yo manejé muchas personas en en mi parte laboral con equipos y eso me sirvió mucho. También la esencia de uno, la esencia de uno también vale. Y a mí la parte de la emocionalidad, no puedo hacer algo en mi vida sin tener en cuenta que eso hace parte del ser humano. Entonces, es trabajarle esa parte de la emoción. Un ejemplo, eh, habrán personas que ante una situación, por ejemplo, en un banco a nosotros nos enseñaban tema de seguridad. Y si llegaba un ladrón, ¿cómo vas a reaccionar vos ante eso? Entonces el cajero puede gritar, la informadora se puede desmayar. Esas son las emociones que están viviendo en ese momento. Entonces, ¿cómo voy a direccionar esas emociones? Y como líder, yo debo entender cómo reacciona Paulín, cómo reacciona María Teresa y desde ese punto de vista trabajarlo. Yo yo soy muy, a pesar de tener grupos, soy muy individual y para mí es fundamental conocer a cada persona. No le doy un trabajo de emoción con base a lo que yo creo, no, a lo que eres tú. Para mí es muy importante tú, la persona, y lo manejo desde ese punto de vista. Ok. Entonces podría yo más o menos entenderlo como que las emociones sí importan, pero como que deben de gestionarse con bastante inteligencia, ¿verdad? Sí, sí, Ahí también porque, muchísimas gracias. sí, Muchas porque, gracias, John Jairo. ok, muy bien. Muchas gracias por todo lo que nos brindas. Bueno, tener siempre presente que las emociones siempre están presentes, valga la redundancia, incluso cuando no se mencionan. La diferencia está en cómo podemos gestionar nosotros estas emociones. Cuando un líder tiene buenas herramientas para poder reconocer todas las emociones sin perder la claridad de sus decisiones, puede generar equipos mucho más comprometidos. Para esto también quisiera invitarte, María Teresa, agradecerte que estés el día de hoy acá. A mí me parece que tú eres una mujer que trabaja muy bien las emociones y parte de esto he trabajado contigo en diferentes ocasiones y bueno, creo fielmente en cómo nos enseñas a gestionar todas estas emociones y preguntarte a ti también lo mismo. ¿Hasta qué punto hablar de emociones dentro de una empresa nos puede ayudar o qué tanto nos puede decir si es liderazgo o cuándo podría debilitar la autoridad dentro de las empresas? ¿Qué nos puedes tú decir respecto a esto? Ok, las emociones no son ni buenas ni malas. Lo Ujú. importante es gestionarlas. Y un líder debe conocer a todo el talento humano que tiene en la organización. ¿Y cómo lo conoce? A través de las emociones. Es la herramienta más práctica para realizarlo. Lo que pasa es que nosotros cuando éramos chicos no llore porque si no, no es hombre. No llore, entonces se ocultaban las emociones. Y eso es lo peor que se puede hacer en la actualidad. Por eso muchas universidades, colegios están incluyendo la parte emocional porque se han dado cuenta que era un error que se había cometido por años. Y resulta que todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos con emoción. Más del 90% es con la emoción y si acaso el 10% con la razón, porque somos seres netamente emocionales. Entonces, no es que yo diga, no, estoy aquí en el trabajo, no, no tengo emociones, las tengo en el trabajo, en el hogar, en la discusión con alguien, las tengo cuando estamos de viaje, nos las llevamos para todos lados las emociones. Entonces, por eso es fundamental conocerlas nosotros mismos e indudablemente a nivel laboral y que un líder o un jefe conozca más allá de las emociones de cada uno, porque está el potencial para que una empresa sea rentable y productiva, se hace a través de las personas y por ende a través de su desarrollo emocional. Gracias. Muy bien, María Teresa. Preguntarte, desde el coaching y la programación neurolingüística,
¿cómo nos pueden ayudar, verdad, a entender esta parte de las emociones? ¿Cómo las personas pueden interpretar la realidad que se vive dentro de las empresas y cómo la programación nos puede ayudar a manejar y a enseñarle a los líderes cómo manejar todas estas emociones? Ok, hay muchas técnicas de programación neurolingüística y de otras ciencias, pero hay otras que son del día a día y la podemos, por ejemplo, si estoy estresado, cada hora descanso 10 minutos o 5 minutos, algo diferente para empezar a bajar las revoluciones. La respiración, fundamental. O sea, yo puedo hacer respiración 5-5-5, ¿cierto? O hay unos que hacen 6-5-6. ¿Qué significa? Que yo inhalo 5, 5 expulso, 5 expulso, 5 de nuevo, unas 7 veces, ¿cierto? También hay una técnica que es muy importante y es la visualización. Tú te sientas, bueno, sea en la oficina o en la casa, cuando te sientas con una emoción de ira, alterado, te puedes retirar, que yo lo hacía en Colombia en la multinacional que trabajaba, cuando se reunían los 15 gerentes y entonces se contradecían y había conflictos, ¿sí? En ese momento yo decía, ya, estoy aquí, escucho, y entonces igual yo me sentía como un poco también, no el conflicto porque yo era la que dirigía la revisión de gerencia, pero sí salía y caminaba 15 minutos, comía un helado y volvía, y estaba bien. O sea, como decimos suena chistoso, los colombianos es descargar la batería desde el trabajo que tengamos, sea cajero, gerente, supervisor, psicóloga, ¿no? Porque una psicóloga también se estresa. Escuchando todos los casos de su vida se estresa y necesitas, o sea, conozco varias y yo lo hago también, que en intermedio de una sesión para 15 o 10 minutos. Van y se toman un café, va, hablan con alguien y vuelven. Muy O bien. llamar a alguien. O sea, hay muchísimas estrategias más complejas que nos da la programación neurolingüística, que es complejo de hacerlo online y no en sitio. Es más fácil hacerlo en sitio. Ok, perfecto. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, y también quisiera preguntarle a John Jairo. John Jairo, ¿tú crees que existe riesgo de que algunos líderes confundan la empatía con autoridad, con perder la autoridad? Porque igual a veces uno ve esta situación donde uno dice, ay, pero es que este líder como que no tiene mucha autoridad porque toca el tema de las emociones. ¿Qué crees tú? ¿El líder se puede confundir esto de que se confunda empatía con poca autoridad? Mira, la experiencia de vida me dice que cuando tú eres cercano, en el buen sentido de la palabra, y uno tiene que aprender a entender qué es la cercanía. Es más, en el mismo rol de la familia, uno no debe confundir lo que es. Uno como padre de familia es padre de familia, no es amigo. Uno en el trabajo es el jefe o el director de la oficina, pero no somos los mejores amigos. Pero eso no implica que yo deba ser empático en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que banalizamos la empatía y pensamos que ser empático es estar abrazado, de picos por aquí y por allá, sino ser empático es yo sentarme con Paulín y que Paulín tenga la confianza de decirme, ve, John Jairo, mira, me está pasando eso, estoy llegando tarde, por eso, entonces lo suelta y ella sabe que conmigo vamos, no te voy a juzgar, sino que vamos a buscar soluciones. Yo lo veo desde ese punto de vista y es ayudar a buscar soluciones. Como un papá, pues yo soy papá de 3 hijos ya grandes y la idea no era juzgarlos, sino ayudar a tomar las soluciones. Y ese es otro punto. Esos empleados que tengo a cargo, esos funcionarios, es ayudarlos a crecer y no taparlos, porque pasa mucho. A mí me pasó en muchos trabajos que porque de pronto uno conocía o sabía más cosas o de pronto era más empático,
pues ese jefe, ese dueño, tendían a opacarlo a uno y de eso no se trata. Un buen líder ayuda a crecer a su empleado, un buen líder ayuda a crecer a la otra persona. Yo lo veo desde ese punto de vista. Muy bien, muchas gracias, John Ok. Jairo. María Teresa, quiero también hacerte esta misma pregunta. ¿Crees realmente que existe algún riesgo de que algunos líderes confundan empatía con poca autoridad? Indudablemente sí, para mí no debe ser así, pero indudablemente si tú no tienen el concepto claro de empatía, empatía, la mayoría de las personas piensan que yo soy empático contigo porque hago lo que tú quieres. Y ahí hay un error que es así de grande. Empatía es lo que decía John Jairo, escucho al otro, lo entiendo, pero si hay alguna diferencia, igual la voy a decir, o sea, con todo respeto, pero la voy a decir. No es aceptar todo lo que me diga la otra persona. ¿Mm? Ok. Bueno, el día de hoy hemos traído este pequeño debate porque nos hemos dado cuenta de las realidades que se están viviendo dentro de algunas empresas, en la gran mayoría de las empresas, ¿verdad? Cuando hablamos de empresas, se ven dentro de empresas privadas, empresas públicas, también colegios, universidades, todo espacio donde se está manejando personal. En este momento también nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de personas que siempre están diciéndome, no me siento bien, no estoy cómoda, tal vez emocionalmente no se encuentran muy estables y esto ha llevado a que mucho dentro de las empresas se esté llevando una situación que no es muy amena, ¿verdad? Con el entorno laboral. Entonces, por eso el día de hoy eh, trajimos este tema. ¿Por qué? Porque creemos que realmente que un equipo que se lleva con armonía, donde se tiene en cuenta todo esto que cada uno de nosotros sentimos, donde podemos diferenciar esa empatía, ¿verdad? Con ese liderazgo, con esa falta de liderazgo que muchas veces se ve y que hay líderes en este momento que todavía no han entrado en la onda de que el líder no es el que llega a imponerse, sino que el que llega y se entrega para todo su equipo, desde la verdad, desde la confianza y desde el hacernos crecer, nos ha llevado a debilitar muchísimas veces todo este espacio. Me gustaría, John Jairo, preguntarte también el día de hoy, a qué conclusión tú podrías llegar, ¿verdad? Con este tema de si un líder debe de ser fuerte o debe de ser consciente. ¿Qué nos podrías entregar para las personas que el día de hoy nos están viendo? Mira, yo concluyo con lo siguiente. Hay un estereotipo para escoger jefes, empleados y un estereotipo en pos de buscar un resultado, pero en parte me parece bien, pero yo soy muy de la parte del ser, de cómo actúa una persona, eh, cómo actúa ante una situación, pero no solo él, yo, que voy a ser el jefe, cómo actúo ante esa situación, porque, por ejemplo, yo puedo hablar muy bonito y todo, pero se presentó una dificultad en la empresa y el primero que grité y me escandalicé o me llené de miedo, pues fui yo, que soy el supuestamente líder, pues dónde estoy ubicado, ¿cierto? Entonces, para mí la parte del ser es fundamental, el ser, cómo reacciona, porque en mi historia he conocido gente que está más preparada que un yogur, como dicen, pero humanamente, y conozco personas que se han hecho empíricamente y su parte humana es muy buena. Entonces, es mirar esa parte. Para mí la parte humana es fundamental, el ser, el ser. Muy bien. Mm. Parte humana siempre es muy fundamental. María Teresa, tú, desde tu experiencia, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué nos puedes dejar en conclusión? ¿Qué nos puedes entregar para todas las personas que nos están escuchando? El ser consciente como jefe. ¿Por qué? Porque es que resulta que hay muchos jefes que tienen autoridad, pero han perdido el respeto. ¿Por qué han perdido el respeto? Porque gritan, tratan mal a la persona, no la tienen en cuenta. Y un empleado que le haya sido indiferente, su productividad es distinta que si lo tratan como ser humano, como decía John Jairo. O sea, lo importante es aquí el ser humano
y que cada jefe o líder eh, tenga en cuenta esas habilidades y esas potencialidades que tiene para escucharlo y contribuir a la decisión del equipo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias María Teresa por tu aporte. También John Jairo, muchísimas gracias por el encuentro que hemos tenido el día de hoy. Bueno, yo podría concluir desde mi punto de vista, ¿verdad? Que llamar un poco, a hacer un llamado a todos los líderes que en este momento están ignorando esta parte de las emociones, a que las incluyamos, a que les demos ese espacio, a de que podamos participar todos como en un entorno laboral para que conozcamos también a todas las personas que nos acompañan, porque un líder que está pendiente de su equipo es un líder que realmente ayuda a que todo crezca dentro de una empresa. Gracias, gracias por este debate pequeño que tuvimos el día de hoy. Me quedo con una satisfacción grande de saber que cada uno de nosotros pudimos dar un punto de vista desde una mirada respetuosa. También preguntarle a las personas que si quieren opinar, que por favor opinen, que nos dejen su conclusión, que nos dejen su mensaje para nosotros también ir creciendo y ir siguiendo aportando acá dentro desde mi equipo, desde mi consultorio. No sé si ustedes tengan algo que decir, ya sea John Jairo, María Teresa, antes de cerrar este debate. No, simplemente les quiero decir lo siguiente. En la vida hay que ser o vivir con un sentido común y muchas veces no se trata del que más tenga estudios, sino de tener el sentido común, de entender las cosas. Yo siempre concluyo con lo siguiente. Mi maestro de maestros es Jesús para mí, pero él nos enseñó algo, que él para haber hecho su labor de promulgar el Evangelio, utilizó a 12 personas en el buen sentido de la palabra, y él hubiera podido buscar a los más eruditos de la época, pero él siempre miró el corazón y de esas personas y los potencializó. Y yo creo que un líder, pues obviamente no va a ser Jesús, pero va a entender que hay que ayudar a potencializar a esas personas que tiene acá. Esa es su responsabilidad, no como un Muchas, jefe, sino como un líder. muchas gracias, John Jairo. Ok, María Teresa, ¿te gustaría algo para concluir? Agradecerte a ti, Paulín, y a John Jairo por tener este excelente equipo y transmitir un tema importante como es ser las emociones, como no las empresas. Ok. Bueno, yo también quiero concluir y recordarles que un líder que sabe escuchar, comprender y gestionar muy bien las emociones puede transformar con autoridad y ser más poderoso. Transformémonos en liderazgo consciente. Esa es la invitación el día de hoy. Y recuerden que si necesitan ayuda, si necesitan que nosotros como consultorio los podamos acompañar, pues no duden en escribirnos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos la próxima semana. bye bye. Bye bye. Gracias. Dios los bendiga.